Hola a todos, yo soy la doctora Yajaira de los Reyes y el día de hoy vamos a leer el capítulo número 2 de el PHTLS, Principios Dorados, Referencias y Pensamiento Crítico. Y sin más preámbulo, comencemos. Objetivos del capítulo. Al terminar este capítulo, usted podrá describir la diferencia entre principios y preferencias en relación con la toma de decisiones en el campo. Dado un escenario de trauma, discutir los principios de atención para la situación específica. Dado un escenario de trauma, usar destrezas de pensamiento crítico a determinar el método preferido para lograr los principios de atención continua de emergencia médica. Relacionar los 4 tipos de toma de decisiones éticas para la atención prehospitalaria de trauma. Dado un escenario de trauma, discutir los conflictos éticos involucrados y cómo abordarlos. Relacionar la importancia de la hora dorada o el periodo dorado. Discutir los 14 principios dorados de la atención prehospitalaria de trauma. Identificar los componentes y la importancia de la investigación y la literatura prehospitalarias. Escenario. Usted y su compañero, un paramédico y un PAP llegan a la escena de la colisión lateral de 2 vehículos. En este momento son la única unidad disponible. En una camioneta pick-up hay un hombre joven sin restricción que huele fuertemente a alcohol y tiene una obvia deformación en el antebrazo. La camioneta golpeó la puerta frontal del lado del pasajero de un pequeño sedán, con significativa intrusión en el vehículo. En el asiento frontal del pasajero hay una mujer mayor que parece no respirar. El parabrisas está estrellado frente a ella. La mujer conductora del sedán también está lesionada pero consciente y en extremo ansiosa. En los asientos traseros hay 2 niños restringidos en asientos infantiles. El niño del lado del pasajero parece tener alrededor de 3 años y está inconsciente y desplomado en su asiento. En el lado del conductor, un niño de 5 años restringido llora histéricamente en una silla para bebé y parece no estar lesionado. El conductor de la camioneta obviamente está lesionado, con una fractura abierta de brazo, pero está beligerante y verbalmente abusivo y rechaza el tratamiento. Mientras tanto, la conductora del sedán pregunta desesperada por sus hijos y su madre. ¿Cómo mantendría este incidente de pacientes múltiples? ¿Cuál de estos pacientes es de mayor prioridad? ¿Qué le diría a la madre de los 2 hijos acerca de la condición de estos? ¿Cómo lidiaría con el conductor, al parecer intoxicado, del otro vehículo? ¿Permitiría que el conductor aparentemente intoxicado rechace la atención? Introducción. La medicina ha cambiado mucho desde la pintar de Sid Luke Fields, que muestra a un médico preocupado y frustrado sentado al lado de la cama de un niño enfermo. En aquella época no había antibióticos, solo una comprensión superficial de la mayoría de las enfermedades, trastornos y cirugía rudimentaria. La medicación consistía principalmente en remedios herbales. Durante muchos años, la medicina no fue una ciencia exacta, sino más bien una forma de arte. Ahora se han logrado avances considerables en la comprensión de la enfermedad, el desarrollo de fármacos y la aplicación de tecnología. La investigación ha permitido proporcionar mejor atención al paciente a través de medicina basada en evidencia. Sin embargo, aun cuando la práctica de la medicina se ha vuelto más científica y tiene menos una forma de arte, el arte continúa. No fue hasta la década de 1950 que se consideró la capacitación de los individuos que encuentran a los pacientes antes de llegar a la sala de emergencias. La capacitación de los proveedores de atención prehospitalaria ha avanzado de manera significativa a través de los años. Junto con este crecimiento viene la responsabilidad de que cada proveedor debe permanecer actualizado con un desarrollo continuo de su conocimiento médico y su conjunto de destrezas. La pericia se mantiene mediante la lectura y la asistencia a clases de educación médica continua. Las destrezas mejoran con la experiencia y la crítica, como las de un cirujano o las de un piloto aviador. Así como un piloto no vuela solo después de un vuelo, el proveedor de atención prehospitalaria no madura al usar sus destrezas una sola vez o solo un tipo de situación. Como se discute a lo largo del texto, la ciencia de la atención prehospitalaria involucra un conocimiento operativo de lo siguiente. 1. Anatomía, órganos, huesos, músculos, arterias, nervios y venas en todo el cuerpo. Fisiología, incluido cómo el cuerpo produce y mantiene el calor. La ley de Frank Starling del corazón
El aumento en el volumen diastólico aumenta el volumen de contracción, y el principio de Fick, el cual describe la respuesta cardíaca y la entrega y extracción de oxígeno a los órganos. 3. Farmacología y acciones fisiológicas producidas por varios medicamentos y su interacción mutua en el cuerpo. 4. La relación entre estos componentes y cómo se afectan mutuamente. Al aplicar la comprensión personal de estos elementos, los proveedores pueden tomar decisiones basadas en la evidencia cuando traten a sus pacientes. Las grandes mejoras en la ciencia de la medicina incluyen avances tecnológicos y la evolución de herramientas de diagnóstico. La capacidad para valorar, diagnosticar y tratar a un paciente ha mejorado de manera notable con las técnicas de imagenología, de tomografía axial computerizada, ultrasonido, resonancia magnética nuclear. Los laboratorios médicos pueden medir casi cualquier electrolito, hormona o sustancia que se encuentre en el cuerpo humano. La industria farmacéutica desarrolla continuamente nuevos medicamentos. Los tratamientos se vuelven menos invasivos y menos mórbidos a través de técnicas endovasculares y de intervención radiológica. Los sistemas de comunicaciones de los servicios de emergencias médicas han mejorado mucho, y los sistemas de posicionamiento global ayudan a encontrar pacientes incluso en áreas remotas. La búsqueda rural y los tiempos de respuesta se han reducido, y la atención global del paciente ha mejorado gracias a los avances de la ciencia de la medicina. A pesar de todos los avances científicos en medicina, el primer respondedor de emergencia proporciona el arte de la medicina al vincular la ciencia en el ofrecimiento de la mejor atención del paciente. Los proveedores de atención prehospitalaria también deben determinar cuáles pacientes están severamente lesionados y necesitan transporte rápido, hacia cuál nivel de atención. Deben de ser capaces de equilibrar la cantidad de atención a brindar en la escena y la que proporciona durante el transporte. Es crucial poder elegir los accesorios y las técnicas a utilizar para lograr la meta final, que es la perfusión de los órganos diana. Todas estas funciones son ejemplos del arte de la medicina. La medicina, como todas las demás empresas artísticas, tiene principios guía. Este capítulo concluye con una exploración de los principios dorados de la atención del trauma. El cimiento del programa PHTLS es que la atención de los pacientes debe de ser impulsada por el juicio y no por el protocolo. De ahí los principios dorados que auxilian a los proveedores de atención prehospitalaria a mejorar los pronósticos del paciente, al hacer valoraciones rápidas, aplicar intervenciones de campo clave y transportar rápidamente a los pacientes traumatizados hacia las instalaciones adecuadas más cercanas. Principios y preferencias. La ciencia de la medicina proporciona los principios de la atención médica. Dicho de manera simple, los principios definen las tareas requeridas del proveedor de atención prehospitalaria para optimizar la sobrevivencia y el pronóstico del paciente. Cómo implementa el proveedor individual esos principios para manejar más eficientemente al paciente depende de las preferencias, las cuales describen cómo un sistema y sus proveedores individuales eligen aplicar los principios científicos a la atención de los pacientes. Así es como la ciencia y el arte de la medicina se conjugan para el bien de la atención del paciente. Un ejemplo de manejo de la vía aérea puede ilustrar la diferencia entre principio y preferencia. El principio es que el aire que contiene oxígeno debe moverse a través de una vía aérea abierta hacia los pulmones para facilitar el intercambio de oxígeno, dióxido de carbono con los eritrocitos, de modo que puedan entregar oxígeno a los tejidos. Este principio es verdadero para todos los pacientes. La preferencia es cómo se realiza el manejo de la vía aérea en un paciente particular. En algunos casos, los pacientes manejarán su propia vía aérea. En otros, el proveedor de atención prehospitalaria tendrá que decidir cuál accesorio es mejor para facilitar el manejo de la vía aérea. En otras palabras, el proveedor determinará el mejor método para garantizar que los pasajes de aire estén despejados para llevar oxígeno a los pulmones y, de manera secundaria, extraer el dióxido de carbono. El arte o preferencia es como el proveedor toma esta determinación y la realiza para lograr el principio. Gran parte de este arte se basa en la experiencia y la anécdota, aunque existen estándares de atención que todos deben seguir para aplicar principios científicos a la aplicación de pacientes individuales. Las preferencias de cómo lograr los principios dependen de varios factores: la situación, la condición del paciente, el conocimiento base, las destrezas y experiencias del proveedor, los protocolos locales y el equipo disponible. Recuadro 2.1. Principios contra preferencias. Principio: precepto científico basado en evidencia fundamental para el mejoramiento o la supervivencia del paciente. Preferencia: cómo el proveedor de atención prehospitalaria logra un principio.
La preferencia usada para lograr el principio depende de varios factores: situación existente, condición del paciente, fondo de conocimientos, destrezas y experiencias del proveedor de atención prehospitalaria, protocolos locales y equipo disponible. El fundamento de soporte vital trauma prehospitalario, PHTLS, es enseñar al proveedor de atención prehospitalaria a tomar decisiones adecuadas para la atención del paciente, con base en el conocimiento y no en el protocolo. La meta de la atención del paciente es lograr el principio. ¿Cómo se logra esto? Es decir, la decisión tomada por el proveedor para manejar al paciente es la preferencia basada en la situación, la condición del paciente, el fondo de conocimientos y destrezas, los protocolos locales y el equipo disponible en el momento. Los diversos componentes destacados en el recuadro 2.1. La filosofía del programa PHTLS es que cada situación y paciente son diferentes. El PHTLS enseña la importancia de tener una fuerte comprensión de la materia y las destrezas necesarias para lograr las intervenciones necesarias. Los juicios y las decisiones tomadas en la escena deben de ser individualizadas a las necesidades del paciente específico a manejar en este momento específico y en esa situación particular. Los protocolos son útiles para la guía y dirección, pero deben ser flexibles cuando hay variabilidad en un evento. Pueden tomarse decisiones adecuadas al comprender los principios involucrados y usando destrezas de pensamiento crítico para lograr la meta final. Dado que la preferencia es la forma en que un proveedor de atención prehospitalaria logra la meta, el principio no se logrará de la misma forma en todo momento. No todos los proveedores dominarán todas las técnicas. El equipo para realizar dichas técnicas no estará disponible en todas las emergencias. Solo porque un instructor, conferencista o director médico prefiera una técnica, no significa que sea la mejor técnica para todo proveedor en toda situación. El punto importante es lograr el principio. Cómo se logra esto y cómo se proporciona atención al paciente depende de los factores mencionados en el recuadro 2.1. Estos factores se describen con más detalle en las secciones siguientes. Situación. La situación involucra todos los factores en una escena que pueden afectar qué atención se proporciona a un paciente. Estos factores incluyen, mas no están limitados a los siguientes: riesgos de la escena, número de pacientes involucrados, ubicación del paciente, posición del vehículo, preocupación por contaminación o materiales peligrosos, incendio o potencial de incendio, clima, control de seguridad de la escena por parte de las fuerzas del orden, tiempo de distancia de atención médica, incluidas las capacidades del hospital más cercano contra el centro para traumatizados más cercano, número de proveedores de atención prehospitalaria y otros posibles ayudantes en escena, espectadores, transporte disponible en la escena, otros transportes disponibles a cierta distancia como helicópteros y ambulancias adicionales. Todas estas condiciones y circunstancias, así como muchas otras, pueden cambiar constantemente y afectarán la forma en que un proveedor de atención prehospitalaria pueda responder a las necesidades del paciente. Por ejemplo, considere la siguiente situación: un solo vehículo choca contra un árbol en un camino rural en un área boscosa. El clima es claro y oscuro. 0-200 horas. El tiempo de transporte por tierra hacia el centro para traumatizados es de 35 minutos. Con la aprobación del control médico, los proveedores de atención prehospitalaria en la escena pueden solicitar un helicóptero médico. El tiempo de arranque del helicóptero es de 5 minutos y el tiempo de recorrido es de 15 minutos. El centro hospitalario para traumatizados está a 15 minutos de distancia y tiene helipuerto. ¿Usted transportaría por tierra y se detiene en el helipuerto o permanece en la escena y espera al helicóptero? Los siguientes son algunos ejemplos de cómo la situación afecta el procedimiento, como la inmovilización espinal. Situación 1. Choque de automóvil, fractura en diana del parabrisas, día soleado, cálido, sin tráfico en el camino. Manejo. Paciente examinado en el automóvil, se observa dolor significativo en la espalda y debilidad en las extremidades inferiores. Colocación de collarín cervical, paciente asegurado a la tabla corta, rotado sobre la tabla larga, removido del automóvil, colocado sobre la camilla, valoración física completa, paciente transportado al hospital. Situación 2. Igual que la situación 1, excepto que gotea gasolina del tanque de combustible. Preocupación de incendio. Manejo. Utilización de técnicas de extracción rápidas. Paciente movido a una distancia significativa desde el vehículo. Paciente examinado y requiere la implementación de restricción del movimiento espinal. Valoración física completa. Paciente transportado al hospital. Situación 3. Casa completamente en llamas. Paciente incapaz de moverse. Manejo. Sin valoración. Paciente arrastrado del fuego. Colocado sobre la tabla. Movido rápidamente a una distancia segura lejos del fuego. Valoración del paciente completa.
Paciente transportado rápidamente hacia el hospital, dependiendo de la condición del paciente. Situación 4. Situación de combate con perpetrador o combatientes enemigos cercanos que disparan activamente. Oficial o soldado con herida de bala en la rodilla y sangrado significativo. Manejo. Valoración desde la distancia. Binoculares. Presencia de otras heridas. Paciente todavía capaz de disparar su arma. Indica al paciente aplicar torniquete en la parte superior de la pierna. Indica al paciente arrastrarse hacia una posición protegida. Rescate del paciente cuando las condiciones lo permitan. Condición del paciente. El siguiente componente del proceso de toma de decisiones tiene que ver con la condición médica del paciente. La principal pregunta que afectará a la toma de decisiones es ¿cuán enfermo está mi paciente? Cierta información puntual que facilitará esta determinación incluye la edad del paciente, factores fisiológicos que afectan la perfusión del órgano diana, presión arterial, pulso, tasa ventilatoria, temperatura de la piel, etc. La causa del trauma, la condición médica del paciente antes del evento, medicación que use el paciente, uso de drogas ilegales y de alcohol. Estos factores y más requieren pensamiento crítico para determinar qué debe hacerse antes y durante el transporte y qué método de transporte debe emplearse. Regresemos al escenario del choque de un solo vehículo contra un árbol. El paciente respira con dificultad a un ritmo de 30 respiraciones minuto. Su frecuencia cardíaca es de 110 latidos minuto. Su presión arterial es de 90 milímetros de mercurio por palpitación y su calificación en Glasgow, por sus siglas en inglés, es de 11. Tiene una edad aproximada de 25 años. No usaba el cinturón de seguridad y su posición está contra el tablero, lejos de la bolsa de aire del lado del conductor. Tiene la pierna derecha deformada a la mitad del muslo y una fractura abierta en el tobillo izquierdo. Hay hemorragia significativa. Hay aproximadamente 1 litro de sangre en el piso cerca del tobillo. Fondo de conocimientos del proveedor de atención prehospitalaria. El fondo de conocimientos del proveedor de atención prehospitalaria proviene de varias fuentes, incluidas capacitación inicial, cursos de IMC, protocolos locales, experiencia general y conjunto de destrezas. De nuevo se usará como ejemplo el manejo de la vía aérea. El nivel de conocimiento y experiencia de un proveedor de atención prehospitalaria tiene un impacto significativo en la elección de preferencia. El nivel de comodidad a realizar una destreza depende de la frecuencia con la que se ha realizado en el pasado. Como proveedor, usted puede considerar, ¿el paciente puede mantener su propia vía aérea? Si no, ¿qué dispositivos están disponibles? Y de ellos, ¿con cuál se siente cómodo para trabajar? ¿Cuándo fue la última vez que realizó una intubación? ¿Qué tan cómodo se siente con el laringoscopio? ¿Cómo se siente con la anatomía de la orofaringe? ¿Cuántas veces ha realizado una cricotilotomía en un paciente vivo o incluso en capacitación con un modelo animal? Sin las destrezas y experiencia adecuadas, el paciente probablemente estará mejor y el proveedor más cómodo eligiendo una vía aérea nasofaringea u orofaringea más un dispositivo de ventilación, bolsa mascarilla, en lugar de una intervención más avanzada con una intubación endotraqueal, una vía aérea quirúrgica como la preferencia a manejar. De vuelta con el ejemplo del paciente del choque en un solo vehículo, los proveedores de atención prehospitalaria respondedores han trabajado juntos durante 2 años. Ambos son paramédicos registrados a nivel nacional. Su última capacitación de actualización para intubación endotraqueal fue hace 1 año. Un paramédico colocó su último tubo ET hace 2 meses. Su compañero colocó uno hace 1 mes. No están autorizados para usar drogas paralizantes para inserción de ET, pero pueden usar sedación si es necesario. Fueron capacitados para control de la hemorragia usando torniquetes y agentes hemostáticos. ¿Cómo su capacitación impactará lo que harán para manejar al paciente en el campo? Protocolos locales. Los protocolos locales definen qué está autorizado a hacer en un proveedor de PHTLS en el campo y bajo qué circunstancias, aunque dichos protocolos no deben y no pueden describir en forma receta cómo atender a cada paciente, tienen la intención de guiar un abordaje a los pacientes en forma que sea sistemática y consistente con las mejores prácticas, recursos locales y capacitación. En el escenario del choque de un solo vehículo, la inducción con intubación en secuencia rápida puede ser valiosa e indicada en algunas situaciones, pero si el conjunto de destrezas no está incluido en los protocolos locales, los paramédicos no lo tendrán a su disposición. Los protocolos locales con frecuencia dictan cuáles procedimientos y destinos de transporte deben seleccionar el proveedor. Por ejemplo, pueden indicar inmovilización espinal o transportar hacia un centro para traumatizados específico. Equipo disponible.
La experiencia de un proveedor de atención prehospitalaria no importa si no tiene disponible el equipo adecuado. El proveedor debe usar el equipo o suministros que están disponibles. Por ejemplo, la sangre puede ser el mejor fluido de reanimación para las víctimas de trauma. Sin embargo, no siempre está disponible en el campo. Por lo tanto, el glicalloide puede ser el mejor fluido de reanimación de elección debido a su disponibilidad. Otra consideración es si la hipotensión permisiva será una mejor elección, dada la naturaleza de las decisiones del paciente. Este tema en particular se discute con más detalle en el capítulo de shock, fisiología de la vida y la muerte. Una vez más, regresemos al paciente en el choque de un solo vehículo. Hay equipo paramédico completo que se revisó al comienzo del recorrido. Incluye tubos CT, laringoscopios, torniquetes, y otro equipo de suministro incluido en la lista de equipos de American College of Surgeons y American College of Emergency Physicians, Colegio Americano de Cirujanos, Colegio Americano de Médicos de Emergencia. Los paramédicos tienen todos los medicamentos apropiados, incluidos agentes hemostáticos, aplican presión manual sobre el tobillo sangrante y son capaces de controlar la hemorragia. Inmovilizan el fémur del paciente y lo transportan hacia el centro de traumatizados más cercano. Otro ejemplo es cuando se encuentra un paciente que no respira. El principio es que la vía aérea debe estar abierta y el oxígeno debe entregarse a los pulmones. La preferencia elegida depende de los factores de preferencia: situación, condición del paciente, fondo de conocimiento, protocolos, experiencia de estrés, equipo disponible. Un espectador en la calle, solo con capacitación de reanimación cardiopulmonar, puede realizar ventilaciones boca a boca en mascarilla. El PAP puede elegir una vía aérea oral y ventilación con un dispositivo bolsa mascarilla. El paramédico puede elegir colocar un tubo ET o puede decidir que es más adecuado usar el dispositivo tipo bolsa mascarilla con transporte rápido. El médico de ejército en combate puede elegir una cricotiroidectomía o nada en absoluto si el fuego enemigo es muy intenso. Y el médico en el departamento de emergencia puede elegir medicamentos paralizantes o colocar un tubo ET guiado con fibra óptica. Ninguna de estas elecciones está equivocada en un punto específico de tiempo para un paciente dado. Al implicar la misma lógica al revés, ninguna es correcta todo el tiempo. Este concepto de principio y preferencia para la atención del paciente traumatizado tiene su aplicación más notable en la situación de combate en el ejército. Por esa razón, el Comité de Atención Táctica a Víctimas de Combate escribió el componente militar del programa PHTLS. Para el proveedor militar, la situación de escena incluirá si hay o no combate activo, la ubicación del enemigo, la situación táctica, las armas en uso y la protección disponible para proteger a las víctimas. Aunque se hacen modificaciones evidentes en la preferencia para la atención de pacientes en situación de combate, existen consideraciones similares en el escenario civil para los proveedores de apoyo táctico en emergencias médicas y los proveedores de atención prehospitalaria que trabajan en ambientes peligrosos, como en escenarios de incendio, por ejemplo. En medio de una casa que está completamente envuelta en llamas, un bombero paramédico descubre a un paciente tirado. No puede detenerse a revisar los principios básicos de valoración del paciente, como vía aérea o hemodinamia. El primer paso es retirarlo del fuego inmediato del fuego y solo entonces revisar la vía aérea y pulso. Para el médico militar que potencialmente está involucrado en combate, el proceso de 3 pasos para el manejo de vías aéreas desarrollado por el TTCC es: 1. Atención bajo fuego. Manejo en medio de un combate. 2. Atención táctica en campo. Manejo después de terminado el tiroteo, pero todavía existe en peligro. 3. Atención táctica de evaluación. Tratamiento de las víctimas una vez controlada la situación y se considere segura. Aunque los principios de atención del paciente no cambian, las preferencias para su atención pueden ser notablemente diferentes debido a uno o más de estos factores. Para mayor discusión, detalles y clarificación, consulte el capítulo de Soporte Médico de Emergencias Tácticas Civiles, TEMS por sus siglas en inglés, o la versión militar PHTLS. Estas diferencias situacionales se describen con más detalle en el capítulo de Manejo de la escena. Ética. Los profesionales prehospitalarios enfrentan muchos escenarios éticamente desafiantes, que son tanto emergentes como sensibles al tiempo. Sin embargo, la falta de educación ética específica a lo prehospitalario puede dejar a los proveedores de atención prehospitalaria con una sensación de falsa de preparación y de apoyo cuando enfrentan retos éticos. Las destrezas de pensamiento crítico pueden proporcionar una base sólida para tomar muchas de las decisiones éticas requeridas por los proveedores. La meta de esta sección
es usar principios y conceptos bioéticos para comenzar a desarrollar la conciencia bioética y las destrezas de razonamiento ético y proporcionar marcos conceptuales y vocabulario comunes para pensar y discutir incluso los casos éticos más desafiantes. Esta sección se apoyará en los elementos tradicionales de la educación bioética básica, que son familiares a la mayoría de los proveedores de atención de la salud, pero usará ejemplos y casos prehospitalarios para proporcionar contenido que sea auténtico, práctico y aplicable al escenario del campo. Adicionalmente, al exponer a los proveedores de atención prehospitalaria a principios y conceptos bioéticos comunes, se alentarán y promoverán las conversaciones éticas entre las disciplinas y escenarios de atención a la salud. Principios éticos. Todo el mundo usa algún conjunto de valores, creencias o reglas sociales para tomar decisiones. Estas reglas, en general aceptadas acerca del comportamiento moral, con frecuencia se conocen como principios. La ética es usar un conjunto de principios morales para ayudarse a determinar qué es lo correcto por hacer. En medicina, el conjunto de principios sobre los que usualmente se apoya para asegurar el comportamiento éticamente adecuado, guiar la práctica clínica y ayudar en la toma de decisiones éticas incluye elementos de autonomía, no maleficencia, beneficencia y justicia. El uso de estos 4 principios, con frecuencia conocidos como principialismo, proporcionan un marco de referencia dentro del cual uno puede sopesar y equilibrar beneficios y cargas, por lo general, dentro del contexto de tratar a un paciente específico con la finalidad de hacer lo que está en el mejor interés de este. Principialismo. Principialismo guía para la toma de decisiones éticas, autonomía, no maleficencia, beneficencia y justicia. Autonomía. La palabra autonomía proviene de la palabra griega auto y nomos, que significa autorregla. En medicina, se refiere al derecho del paciente para dirigir su propia atención a la salud libre de interferencia o influencia indebida. En otras palabras, los adultos competentes toman sus decisiones acerca de la atención a su propia salud. El respeto de la autonomía es la fuente a partir de la cual se desarrollan el consentimiento informado y la confidencialidad. Sin embargo, la naturaleza desconocida y emergente del encuentro de proveedor A de atención prehospitalaria con un paciente puede comprometer la autonomía de este último. El proveedor debe tomar la mejor decisión posible por el paciente con la información que esté disponible. No toda pieza de información estará disponible en la presentación inicial. El consentimiento informado es un proceso mediante el cual un practicante médico proporciona a un paciente que tiene capacidad de toma de decisiones o a un tomador de decisiones subrogado, es decir, una persona que se elige para tomar decisiones de atención a la salud a nombre del paciente si éste no es capaz de tomar decisiones por sí mismo. La información necesaria para otorgar el consentimiento informado o para rechazar el tratamiento médico a ofrecer. Aunque muchos piensan que el consentimiento informado nada más es un formalismo legal, en realidad solamente es un registro de la conversación de consentimiento. Hay una obligación ética por parte del proveedor de atención a la salud de entregar a los pacientes la información médica adecuada para permitirles tomar decisiones de salud con base a sus propios valores, creencias y deseos. Para que un consentimiento informado sea válido, lo siguiente debe de ser verdadero para los pacientes. 1. Deben de tener capacidad para tomar decisiones. 2. Deben tener capacidad de comunicar la comprensión de sus diagnósticos, prognosis, conocimiento anticipado y opciones de tratamiento. 3. Deben poder otorgar consentimiento o rechazo voluntariamente. 4. Deben rechazar o consentir el tratamiento de manera activa. Valorar cualquiera de estos elementos puede ser muy difícil de lograr en un escenario clínico controlado, pero en una situación de emergencia es especialmente difícil. A pesar de que muchas personas usan los tecnicismos competencia y capacidad de toma de decisiones de manera intercambiable, la competencia es un término legal que se refiere a la capacidad general de una persona para tomar buenas decisiones por sí misma, y capacidad de toma de decisiones se refiere a la capacidad del paciente para tomar decisiones acerca de un conjunto específico de opciones de tratamiento médico o terapias. Valorar la capacidad de un paciente es particularmente difícil en una situación de emergencia. Rara vez existe conocimiento de la evaluación de base del paciente en la presentación inicial y con frecuencia la valoración se realiza cuando el paciente está enfermo, asustado o tiene dolor.
Cuando se valore la capacidad de toma de decisiones de un paciente adulto, es necesario intentar determinar su nivel de comprensión. El paciente puede entender las opciones médicas y ponderar los riesgos y beneficios asociados con ellas. Los pacientes también deben de tener la capacidad de apreciar los resultados anticipados de sus elecciones, así como poder expresar sus deseos al proveedor de atención de la salud. Aunque el proceso de consentimiento informado respeta los derechos de los pacientes para tomar sus propias decisiones, en situaciones de emergencia, bajo ciertas condiciones, puede pasarse por alto el requisito de consentimiento informado. 1. El paciente carece de la capacidad de toma de decisiones debido a una inconsciencia o deterioro cognitivo significativo y no hay subrogado disponible. 2. La condición amenaza la vida o la salud. El paciente puede sufrir daño irreversible en ausencia de tratamiento. 3. Una persona razonable consentirá el tratamiento, en cuyo caso un proveedor de atención a la salud puede proceder con el tratamiento en ausencia de un consentimiento autónomo por parte del paciente o un subrogado. Privacidad y confidencialidad. En el contexto de atención a la salud, privacidad se refiere al derecho de los pacientes a controlar quién tiene acceso a su información de salud personal, y la confidencialidad se refiere a la obligación de los proveedores de atención a la salud de no compartir información del paciente que se le revele dentro de la relación paciente-proveedor a cualquier individuo distinto a las autoridades por el paciente, otros profesionales médicos involucrados en la atención del paciente y a agencias responsables de procesar reportes ordenados por autoridades estatales y o federales, como en casos de abuso infantil o de adultos mayores. Dependiendo de la circunstancia, los proveedores de atención prehospitalaria quizás deban apoyarse en interactuar con personas distintas a un paciente incapacitado, familia, amigos, vecinos, para obtener información necesaria para atenderlo. Sin embargo, deben hacerse grandes esfuerzos para proteger la información del paciente de quienes no son proveedores de atención a la salud, como observadores o medios informativos que pudieran estar en la escena de un evento que involucra lesión traumática o pérdida de la vida, y limitar la información dada a otros hasta que se identifique un tomador de decisiones subrogado apropiado. Decir la verdad. Decir la verdad también puede presentar retos éticos. La veracidad es tanto una expectativa como una parte necesaria en la construcción de una relación paciente-proveedor confiable. Comunicarse con honestidad muestra respeto por el paciente y permite la toma de decisiones con base en información confiable. Sin embargo, especialmente en el escenario hospitalario, hay situaciones en las cuales decir la verdad a un paciente puede causar gran daño, como en los casos de múltiples víctimas de trauma que preguntan por la condición de sus seres queridos que no sobrevivieron o están severamente lesionados. En esos momentos, la obligación inmediata de decir la verdad a veces puede ser sobrepasada por la obligación de no hacer daño, dependiendo del nivel de lesión y la condición del paciente que pregunta. Voluntades anticipadas. El derecho de los pacientes a tomar sus propias decisiones de salud no necesariamente deja de existir cuando quedan incapacitados o ya no pueden tomar decisiones competentes por sí mismos. De igual manera, los niños y adultos que nunca han sido competentes tienen el derecho de ver protegidos a sus mejores intereses por parte de un tomador de decisiones apropiados. La protección de estos derechos es el papel de las voluntades anticipadas, testamento biológico y mandato de representación médica, órdenes médicas fuera del hospital como la orden médica para tratamiento de sostén de vida, POLST por sus siglas en inglés, y tomadores de decisiones subrogados. Con la finalidad de proteger y respetar los derechos de los pacientes incompetentes, es importante tener un conocimiento operativo de estos recursos. Las voluntades anticipadas permiten a los pacientes tomar decisiones acerca de su atención médica en casos de que queden incapacitados. Se puede establecer de manera informal mediante declaraciones o la familia o amigos, o de manera formal mediante documentos escritos. Los dos tipos de escritos de voluntades anticipadas que se encuentran con mayor frecuencia en una situación médica. Un testamento biológico. Es un testamento que expresa deseos de tratamiento al final de la vida, como si una persona quisiera ventilación mecánica, RCP, diálisis u otro tipo de tratamientos para prolongar o sostener la vida. Aunque en Estados Unidos la ley de voluntades anticipadas varía de estado a estado, los testamentos biológicos por lo general no entran en efecto a menos que el paciente carezca de capacidad para tomar decisiones y haya sido certificado por un profesional de atención a la salud, usualmente un médico o como un enfermo terminal o como en inconsciencia permanente.
Puesto que los proveedores de atención prehospitalaria con frecuencia carecen de un conocimiento amplio del historial médico del paciente y reaccionan ante una situación de emergencia médica, es difícil determinar si está en operación un testimonio biológico y por tanto el proveedor puede ser incapaz de apoyarse en él para proporcionar la instrucción médica. Un mandato de representación médica, MPOA, por siglas en inglés, es un documento de voluntades anticipadas que usan los adultos competentes para nombrar a alguien para tomar decisiones médicas por ellos en caso de que sean incapaces de tomarlas por sí mismos. A diferencia de los testamentos biológicos, los MPOA entran en efecto inmediato en cualquier momento en que el paciente sea incapaz de tomar sus propias decisiones, sin importar las condiciones preexistentes, y quede inactivo nuevamente cuando el paciente recupera su capacidad de toma de decisiones. La persona designada por el MPOA está autorizada a tomar solo decisiones médicas a nombre del paciente. Estas dos voluntades anticipadas, el testamento biológico y el MPOA, intentan proteger y respetar los derechos y deseos de pacientes anteriormente competentes cuando ya no son capaces de hablar por sí mismos. Una orden médica extrahospitalaria u orden médica de no reanimar, DNR, es una orden dada por un médico para garantizar que los paramédicos u otro personal de emergencias no intenten realizar RCP en un paciente con enfermedad terminal en casa o en algún otro escenario comunitario o no clínico, contra los deseos previamente expresados por el paciente. En Estados Unidos, la orden DNR debe completarse en el formato especificado por el estado donde ocurre la emergencia. Cada estado tiene su propio formato y la mayoría de los estados no reconocen las órdenes DNR de otros estados. A diferencia de las voluntades anticipadas, las órdenes de NR entran en efecto inmediato al ser firmadas por el médico o profesional de atención a la salud autorizado y siguen siendo válidas sin importar el escenario. Mientras que la forma de NR aborda solo la detención del RCP, una orden médica para tratamiento de sostener la vida, POSLT por siglas en inglés, tiene un ámbito más amplio y la intención de mejorar la calidad de atención que reciban las personas hacia el final de la vida. Se basa en la comunicación efectiva de los deseos del paciente, documentación de órdenes médicas en una forma brillantemente colorida y una promesa de los profesionales de atención a la salud de honrar dichos deseos. La POST permite la aceptación o rechazo de una gran variedad de tratamientos para sostener la vida como RCP, nutrición médica, hidratación y soporte ventilatorio, y permite a los proveedores de atención prehospitalaria acceder a la orden activa de un médico acerca de los deseos al final de la vida de las personas como enfermedades terminales y ancianos frágiles. Note que distintos estados pueden usar diferentes nombres y abreviaturas para esta forma, como órdenes médicas acerca del ámbito de tratamiento MOST y órdenes del médico acerca del tratamiento POST por sus siglas en inglés. No maleficencia. Así como los proveedores de atención a la salud están legal y éticamente obligados a respetar la autonomía de un paciente, también existe una obligación de evitar ponerlo en riesgo. El principio de no maleficencia obliga al practicante médico a no tomar acciones que probablemente dañen al paciente. La máxima no dañar, con frecuencia atribuida al médico griego Hipócrates y reflejada en el juramento hipocrático, es la esencia del principio de no maleficencia. Si un paciente le dice a un proveedor de atención prehospitalaria que es alérgica a un medicamento particular y el proveedor no hace caso de esta advertencia y le administra el medicamento de todas formas y la paciente tiene una reacción alérgica, el proveedor la dañó físicamente. Además, los proveedores de atención prehospitalaria tienen una obligación de no solo no dañar, sino también de evitar poner a los pacientes camino al daño. Cuando se transporta a un paciente traumatizado con lesiones menores desde una escena de un accidente hacia un hospital, el principio de no maleficencia dictará que el conductor proceda con cautela y sin usar las luces y sirena de emergencia mientras conduce. Beneficencia. La beneficencia involucra tomar una acción para beneficiar a otro. Beneficencia significa hacer bien y requiere que los proveedores de atención prehospitalaria actúen en una forma que maximice los beneficios y minimice los riesgos del paciente. Por ejemplo, quizás un proveedor tenga que colocar una línea intravenosa para administrar medicamentos o líquidos. El pinchazo de la aguja inflige dolor, pero es necesario para beneficiar al paciente. Adicionalmente, cuando lo hacen con cuidado, los proveedores pueden reducir el riesgo de los daños adicionales, tales como moretones, inflamación o múltiples pinchazos de aguja. La beneficencia también puede incluir ir más allá de lo que requieren los estándares de práctica profesional para beneficiar al paciente.
Por ejemplo, asegurarse de que éste esté transportado a una temperatura agradable y proporcionar frazadas adicionales para mantenerlo cómodo. Puede no estar incluido en un protocolo prehospitalario, pero son acciones que se hacen para cuidar y beneficiar al paciente. Justicia. La justicia, por lo regular considerada como aquello que es justo, en general se refiere a cómo se distribuyen los recursos médicos cuando se trata de la atención a la salud. La justicia distributiva es la reparación justa de los bienes o servicios con base en un conjunto de lineamientos o reglas morales socialmente consensuadas. Aunque muchos suponen que la justicia o el tratar a los otros justamente significa tratar a todas las personas por igual, sin importar edad, grupo étnico, género o capacidad para pagar, el tratar a todos de igual manera no siempre es éticamente justificable. Por ejemplo, cuando se realiza un triage en un incidente de múltiples víctimas, quienes tienen mayores necesidades médicas se priorizan sobre aquellos que tienen necesidades menos cruciales. Por ende, con frecuencia a los más vulnerables se les da mayor porción de bienes y servicios de atención a la salud, con base en el valor comunitario compartido y de atender al enfermo imaginado. En un incidente con múltiples víctimas, el triage se basa en parte a la probabilidad de supervivencia y algunos de los más enfermos o más vulnerables se mueven hacia una categoría expectante para permitir que los recursos se enfoquen sobre quienes tienen lesiones que les permiten sobrevivir. Por tanto, lo que es más justo en una situación particular puede depender de la disponibilidad de recursos y la forma más justa de usar y distribuir dichos recursos en este caso específico.